Blanca, la niña que quería volar. 10 actos para conjurar el olvido. Prólogo de Gabriel Rolón. Y un día todo fue oscuridad. Blanca, la niña que quería volar, murió. Estuve tentado de escribir se fue. Habría sido más poético, más suave, pero no hubiera sido cierto. Porque se fue, deja abierta la puerta del retorno. Y Blanca no volverá jamás. Además, este no es un libro suave, ligero. Por el contrario, tiene todo el aroma a dolor, a confusión, a desgarro y a lucha. Estas páginas describen el recorrido de un duelo, del más arduo, del más cruel, porque si el duelo es la batalla dolorosa que debe dar alguien que pierde algo que ama, es claro que no hay un duelo más difícil que el que le impone la muerte de un hijo o de una hija. El autor de este libro es un hombre exitoso, que ha alcanzado la fama y el reconocimiento, pero que también ha debido de enfrentar la peor de las condenas. Tanto él como Carolina, la mamá de Blanca, han visitado el infierno, y nadie vuelve del infierno sin heridas. Todos enfrentamos faltas a lo largo de la vida, y esas faltas generan diferentes sentimientos. Los analistas distinguimos 3 tipos de experiencias que pueden atravesar a partir de una falta: la frustración, la castración y la privación. La frustración es la falta imaginaria de un objeto real. Nos sentimos frustrados cuando nos falta algo que nunca tuvimos, pero creemos merecer. Así, la persona que quiso ser padre o madre y no pudo, siente que le falta algo que en realidad no tuvo jamás, pero que suponía merecer. Y la frustración genera enojo, un enojo que la persona debe resolver, porque de lo contrario va a proyectarlo al mundo y se transformará en alguien agresivo o lo volcará contra sí mismo, para caer en un estado de depresión o melancolía. La castración, en cambio, es la falta de lo simbólico, de un objeto imaginario. ¿Qué significa esto? Que somos apenas seres humanos y por lo tanto jamás estaremos completos. Entonces, para soportar esa incompletud, que nos recorre, idealizamos objetos que de un modo imaginario disimulan esa falta. El dinero, un título, un amor. Y así como el enojo es la emoción que caracteriza a la persona frustrada, la angustia habita en quien teme perder ese objeto maravilloso que de manera engañosa vela su falta. Pero algunas ausencias pueden ponernos frente a la privación, la pérdida real de un objeto simbólico, la falta de algo que no debería de faltar. Y de la misma manera que aquella persona que ha perdido una mano en un accidente está privada de esa mano y debe de aprender a vivir con la falta de algo que no debería de faltarle, también existen amputaciones emocionales. La pérdida de una hija es una de ellas. Porque una hija no debería de morir antes de su papá o su mamá. El padre que escribe este libro está privado de su hija. Y el dolor es el sentimiento que genera la privación. El dolor, un dolor que recorre cada una de estas páginas. Sin embargo, no es este un libro depresivo, por el contrario. Es un texto que invita a acompañar la guerra individual de Benjamín para compartir su desconcierto, su ira, su tristeza y su descenso, pero también su esfuerzo para ascender y reencontrar el deseo de vivir. He escrito toda una obra acerca del duelo, más de 450 páginas narrando, intentando explicar aquello que ha tenido que atravesar el responsable de estas páginas sentidas y únicas. En ese texto me esforcé en remarcar cómo una persona debe estar dispuesta a renunciar a una parte de sí misma para duelar lo perdido. Porque eso que amamos y ahora nos falta, se ha llevado algo nuestro, algo que no recuperaremos jamás. Benjamín nunca volverá a ser el de antes.
Aquel padre que se emocionaba al acariciar el pelo de su hija ya no existe. Aunque lo siga recorriendo, la emoción de sus experiencias cotidianas con sus otros hijos. Blanca se llevó una parte de él, y aún un vínculo irrepetible que ya no está. Pero en aquel libro que antes mencioné, quise también dejar en claro que el duelo no es olvido, de ninguna manera. Por el contrario, el duelo es nacimiento de un recuerdo que antes no estaba y ahora nos habita, un recuerdo que a veces nos arranca una lágrima y que otras nos dibuja una sonrisa. Rasgos de quienes conocemos, Benjamín ha aprendido a recorrer. El duelo es un desafío que tenemos que enfrentar para no morir con lo que hemos perdido. Es el intento de ponerle palabras a un dolor mudo que lastima. Por eso celebro la llegada de Blanca, la niña que quería volar. Porque aquí aparecen esas palabras que tal vez Benjamín necesitaba para vivir a pesar de la muerte de su hija. Esa hija que ya nadie, ni siquiera la muerte, podrá arrancar de su recuerdo. Gabriel Rolón, enero del 2023. Acto 1. Blanca, mi niña. Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó. Era el más terrible, el implacable, el más feroz. Ahora comprendo en total. Este silencio mortal, ángel que pasa, besa y te abraza. Ángel para un final. De Silvio Rodríguez. Nos enteramos de que estábamos embarazados de Blanca en Valparaíso. Carolina se hizo un test y cuando me dijo que había dado positivo, sin transición alguna, fue una alegría compartida, con ataques de risa y llanto incluidos. Desde el primer momento nos lanzamos a esta aventura de ser padres, que es maravilloso, y tuvimos un embarazo muy bonito, que vivimos muy intensamente. Y digo vivimos porque doy fe de que uno como padre no necesariamente tiene que ser un invitado de piedra o un extranjero en la vivencia. Viví con Carolina codo a codo los vómitos y los mareos. Compartimos el antojo por comer pasta durante casi 9 meses y engordamos juntos. Yo, unos 6 o 7 kilos. Fue un feliz proceso de autoconocimiento, de vértigo ante lo desconocido, ante ese misterio al que nos estábamos asomando. Cuando se acercaba la fecha en que estaba previsto el parto, le pedí a mi mamá que viniera a Chile. Ella vivía parte del año en Inglaterra y me dijo que iba a viajar el 14 de mayo a la noche y que iba a llegar el 15, que es el día de su cumpleaños. Me quejé. Vieja, ¿te vas a perder el nacimiento de tu nieta, mi primera hija? Pero tal como estaba previsto, mi mamá llegó el 15 y desde el aeropuerto se fue directamente a la clínica. Ese día nació Blanca. En el momento del parto, yo me quería meter dentro del cuerpo de mi mujer. Me pegué a su oído y le decía, fuerza, mi amor, vamos, tú puedes. Pero ella lo único que quería era que por favor me callara, porque tuvo un trabajo de parto muy largo, como 8 horas. De todos modos, fue un momento mágico. El cuarto se iluminó y apareció la vida, con ese llanto con el que arranca todo. Fue hermoso, hermosa mi niña. Ese 15 de mayo llovía, la cordillera estaba nevada y el aire limpio de smog. Los budistas dicen que en los días de lluvia nacen las grandes cosas, los hitos. El nacimiento de Blanca, sin duda, fue un hito en nuestra historia. El regalo de tu nombre. Me conmovió tanto que nuestra hija naciera el día de cumpleaños de mi mamá, que quisimos hacerle un gran regalo y ponerle su nombre, Isabel. También porque la amo profundamente y porque ella había tenido un rol clave durante todo el embarazo. Pero mi mamá nos sugirió que le pusiéramos el nombre de su madre, Blanca. Mi abuela materna fue una mujer muy especial, muy espiritual. Muchos en mi familia le hemos pedido cosas porque en su especie de santa que movilizaba y además nos pareció el nombre más lindo del mundo. Así que no lo dudamos, nuestra niña se llamaría Blanca. Cuando nació yo tenía 26 años y había leído mucho sobre el apego, sobre esa primera instancia tan importante y natural. Sabía que el vínculo entre una hija y su mamá ya existía, venía de 9 meses antes,
pero yo quería entrar en esa escena pronto, vivir a fondo la paternidad, así que con Blanca tuve más apego que con ningún otro hijo. Hoy pienso que no solo fue porque era mi primera hija, creo que había algo más. Su nacimiento generó un gran revuelo. Llegaron periodistas de todas partes, pero yo no quería que le sacaran fotos, así que salimos de la clínica en helicóptero y nos fuimos a un campo de mi familia. Pese a todos esos cuidados, una semana después salió una foto de Blanca con parte de la placenta y con sangre en la tapa de una revista argentina. La habían tomado de noche, desde una escalera de emergencia, mientras nosotros estábamos viendo en el televisor la grabación de parto que había hecho mi prima Cecilia. Esto me molestó profundamente, aunque una vez más superé el mal trance y disfruté mucho esos primeros días. Desde que mi niña tenía apenas una semana, la sacaba a pasear, caminaba con ella, cerca de los caballos que tanto iban a gustarle. Al dejar el campo nos fuimos a vivir a mi casa en Santiago. Cuando Blanca tenía apenas un mes o dos, sucedió algo muy gracioso, que muestra lo loco que estaba intentando protegerla a ella de mi mujer de cualquier cosa que pudiera afectarlas. Una noche, a las 2 de la madrugada, empezamos a escuchar música muy fuerte que venía de una casa vecina. Estaban haciendo una fiesta muy ruidosa, así que agarré el auto, di la vuelta a la manzana y lo dejé con la puerta abierta y las llaves puestas. Entré en la casa indignado y lo primero que vi fue un grupo de chicos de unos 15 años. ¿Quién está a cargo?, les grité. En esa época yo hacía una serie policial y estaba entrenado. Y cuando todos los chicos me vieron encima y me empezaron a decir, eres Vicuña, Pampita, eran tantos que no sé por qué me puse a marcar patadas. En mi fantasía, ellos eran unos ocupas y yo debía defender a mi bebé, tan vulnerable que estaba en mi casa llorando. Pero entonces aparecieron la mamá y el papá del chico que daba la fiesta. Era una fiesta consensuada. Ahí empecé a bajar 15 cambios porque me di cuenta de que podría ir preso por haberme metido en una casa y tener esas actitudes, pese a que la patada que había marcado había sido por precaución y más adecuada para una escena de película. Pedí disculpas, aclaré las cosas y salí. Y cuando llegué a la puerta, mi auto no estaba. Me lo habían robado los chicos estos, que eran unos chetos, tinchos o como dicen en Argentina, o unos cuicos como decimos en Chile. En medio de toda esta locura apareció Carolina, recién parida, con bata y las pantuflas de la clínica, a preguntar por mí, porque yo no había vuelto a la casa y pensaba que me había quedado bailando en la fiesta. Los chicos hicieron un festín con la situación y después confesaron su jugarreta. El auto le habían dejado a un par de cuadras. Así arranqué a mi rol como padre, sumamente protector, un poquito sobreactuado y muy hiperventilado. La niña sabia. Esos fueron los primeros pasos en esta carrera de dormir mal, de los cólicos, de la preocupación de la noche a la mañana, y sobre todo de ese amor eterno e incondicional por los hijos que se toma por asalto. Blanca era una beba muy normal, pero como primerizos todo nos sorprendía un poquito más. A mí no me gustaba que llorara ni medio minuto, pero los niños deben llorar. En esos casos con Carolina teníamos ciertas pugnas de poder. Nos pasó también cuando decidimos seguir una técnica que se llama Duérmete niño. Para que Blanca aprendiera a dormir en su cama y toda la noche, habría que dejarla llorar, y eso fue casi causal de separación. Ahora con mis hijos soy una especie de abuelo papá, porque soy más permisivo, pero con esta primera hija tratamos de hacer todo bien. Ser padres de manual en su máxima expresión. Los 6 años que compartimos fueron hermosos. 6 años con una niña de una dulzura y una belleza distinta, que además era muy cariñosa. Más allá del final, de lo que sucedió, ella era realmente especial. Me lo siguen diciendo las mamás de sus compañeritas y quienes fueron sus amiguitas. En su vida tan breve, por las circunstancias profesionales de su mamá y mías, Blanca viajó por todo el mundo. Tengo fotos de mi niña con todos los atardeceres y todos los colores posibles. Con ella vivimos en España y allí fue a un colegio público de monjas, al que iban chicos de todas partes y tenían situaciones familiares
muy disímiles. Hijos de personas trans, yonkis, del Opus Dei. Lo menciono solamente porque era una comunidad educativa muy diversa y porque para ella fue una experiencia hermosa. Era amiga de todos sus compañeritos y una niña muy feliz. Blanca conoció Tahití, Francia, Marruecos, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, entre muchos otros países. El último viaje fue en México. Hay un video de esos días que subí a Instagram en el que dice: quiero volar. Después de lo que pasó, uno resignifica los acontecimientos y ahora pienso que me estaba diciendo en la cara que quería volar, que fue un anuncio. No sé cuánto hay de cierto en eso de los mensajes. Es probable que uno después de una pérdida semejante trate de acomodar la historia buscando señales. Lo que sí sé es que ella durante sus 6 años fue tan hermosa, tan cariñosa, tan especial, que todo el tiempo fue como una larga despedida. Era una niña sobreadaptada, una especie de sabia en un cuerpo de bebé, con una mirada de costado, como de soslayo y una dulzura única. Yo tenía fascinación por su pelo largo y ondulado, con sus rulos, esos rulos imposibles de olvidar. Amaba su piel, sus manitos, sus ojos, hacerles cariñitos en la nariz y llenarla de besos. En la última Semana Santa nos fuimos a Uruguay. En la playa vi un arco iris y ella corría para tratar de llegar a donde estaba, y por eso le puse mi niña arco iris. También le encantaban los caballos, a los que le decía toco toco, por el ruido que hacen al caminar. Tengo muchas fotos de Blanca en todos esos lugares y situaciones. Cada vez que las veo, no puedo preguntarme, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi niña de atardeceres y amaneceres? Mi niña arcoíris, mi niña de mar. Son preguntas gastadas para las que ya no busco respuestas. ...8 de septiembre del 2022. Esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después de nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha de mierda que eligió Dios para llevarse el primer amor de mi vida. Una fecha en la que ya nada me parece casual y en la que los septiembres grises cobran sentido. Hoy 8 de septiembre, no sabes lo que me cuesta escribirlo. Se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos esos meses y todos esos años. Todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas. Hija querida, que te fuiste escribiendo como una relación epistolar en el cielo. Hoy estás más acá que nunca, o yo estoy más allá. Hoy en mi casa está habitada por tu cara, tus fotos y tus recuerdos. Hoy mis hijos, tus hermanos, te nombran con alegría. Creo que hicimos las cosas bien. 10 años que pasaron volando, como tú sigues volando cerca de nosotros. 10 años que comenzaron con la rabia, la negación, la impotencia, más tarde la aceptación y luego la reconstrucción. El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos. Jamás voy a terminar de entender el porqué, pero sí puedo mirar el fondo de mi alma y estar seguro de que nos acompañamos más que nunca, que estás. Que el 8 sea signo de eternidad. Elijo pensar que no es un mero azar. En este ciclo, sin duda, la amistad fue fundamental para poder salir de oscuras zonas dolorosas. En lo personal, estos escritos, poemas abstractos y acciones de compartir públicamente me hicieron bien, me ayudaron. Cada uno de los comentarios que recibí fue como un silbido en medio de la niebla, como un cariño, un manto sagrado de protección y humanidad. Y eso, aunque parezca frívolo, me sirvió para empatizar, para tomar fuerza, para transformarme inevitablemente en un pequeño referente de lucha y de dolor. Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones,
con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha le quedó marcada a fuego.